En el verano de 1883, bajo los resplandecientes candelabros de las casonas de Guanajuato, el destino de una joven fue sellado. Su familia, arruinada por las deudas, la vendió al magnate más temido del porfiriato, un hombre del que se susurraba en cada salón, un viudo atormentado por sombras y secretos. Lo que comenzó como un frío acuerdo pronto se convirtió en una batalla entre el orgullo y la pasión, la confianza y la traición. ¿Podría el amor nacer de verdad en una unión forjada por la desesperación? ¿O los pecados del pasado los destrozarían para siempre? Dime, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿Y crees que un matrimonio por deber puede convertirse en un matrimonio por amor? Guanajuato, verano de 1833. Los vientos del Atlántico traían el aroma de la sal y la música lejana de las olas rompiendo contra la rocosa costa. Más allá del horizonte, las grandes casonas del Paseo de la Presa se alzaban como palacios de mármol, símbolos de una era dorada por la fortuna, pero oscurecida por la ambición. En un mundo así, las reputaciones podían hacerse añicos de la noche a la mañana, y las familias antes poderosas podían encontrarse arruinadas por una sola decisión imprudente. Leonor de la Torre estaba de pie junto a los altos ventanales del salón de su madre, sus delicadas manos presionadas contra el frío cristal, su mirada fija en la avenida de abajo. Tenía solo 22 años, pero su rostro estaba sombreado por el peso de decisiones que no eran suyas. La familia de la Torre, antes mencionada con admiración en los almuerzos de sociedad, ahora era susurrada en tonos de lástima y desdén, había caído en desgracia. Las especulaciones de su padre en los ferrocarriles se habían derrumbado, dejándolos ahogados en deudas que ninguna cantidad de refinamiento o sonrisas cuidadosamente medidas podían ocultar. Su madre, aún elegante a pesar de los años de pena grabados alrededor de sus ojos, cruzó la habitación con un vestido de seda desvaída. Se movía con la compostura de una mujer decidida a mantener unidos los fragmentos de su mundo, incluso si eso significaba sacrificar la posesión más querida de su corazón, el futuro de su hija. «Leonor», susurró, su voz a la vez tierna e inflexible. «No nos queda otra opción. Alejandro de la Vega ha aceptado. Mañana te convertirás en su esposa». El nombre cayó entre ellas como una sentencia. Alejandro de la Vega, viudo, magnate del acero, un hombre que casi le doblaba la edad. Su fortuna era tan inmensa como temible su reputación. En la bolsa de valores lo llamaban despiadado. En Guanajuato lo consideraban intocable. La gente se inclinaba ante su presencia, pero susurraba a puerta cerrada sobre cómo había construido su imperio sobre rivales aplastados y una ambición implacable. Leonor se apartó de la ventana, sus ojos gris azulado brillando con una tormenta que no podía contener. «Madre», dijo con la voz temblorosa, «dicen que no tiene corazón, que mira a la gente como si no fueran más que hierro para ser doblado y roto. ¿Cómo puedes esperar que esté a su lado como su esposa?» Los labios de su madre se apretaron en una línea firme, pero sus manos temblaron al juntarlas. «Porque, hija, si no lo haces, lo perderemos todo. La casa, lo último de nuestra respetabilidad, incluso el apellido que llevamos. ¿Crees que la sociedad nos perdonará de otra manera? No serás condenada como la esposa de Alejandro, sino como la hija de un hombre arruinado». El corazón de Leonor se encogió. Ansiaba protestar, gritar su negativa, pero sus palabras se marchitaron antes de salir de su boca. Sabía que su madre decía la verdad. El apellido de la Torre, antes dorado, ahora temblaba al borde de la desgracia. Y ella, Leonor, iba a ser el precio de la redención. La tarde se alargó en un silencio sofocante. Las velas se consumieron, proyectando sombras en el alto techo. Leonor se sentó junto al piano, sus dedos rozando notas ausentes sobre las teclas de marfil, pero ninguna música se alzó para calmar su espíritu inquieto. Se imaginó en la casa de Alejandro de la Vega, atrapada bajo su mirada indescifrable, su risa silenciada, su juventud sacrificada. El pensamiento le encendió las mejillas, no de calor, sino de angustia. Cuando finalmente amaneció, la casa cobró vida con el sonido de pasos apresurados. Una calesa esperaba afuera,
negra y pulida, sus herrajes de latón brillando bajo el pálido sol de la mañana. Leonor, vestida con un traje de satén marfil adornado con delicado encaje, descendió la escalera con la gracia de quien camina hacia el destino en lugar de la elección. Su velo, bordado por las manos cansadas de su madre, temblaba con cada paso incierto que daba. Las calles de Guanajuato, bordeadas por los palacetes veraniegos de las familias más ricas de la nación, parecieron observarla mientras la calesa pasaba. Detrás de cortinas de encaje y balcones dorados, seguramente se alzaban los susurros. Ahí va Leonor de la Torre, vendida en trueque al rey del acero. Se sentó inmóvil, con las manos apretadas en su regazo, el peso del juicio de la ciudad presionando sobre sus hombros. Cuando la calesa se acercó a la avenida donde se alzaba la mansión de Alejandro de la Vega, la vista la golpeó con una mezcla de asombro y pavor. Su cabaña, como la sociedad la llamaba burlonamente, no era una simple casa de verano, sino una fortaleza de riqueza y ambición. Su fachada de mármol brillando bajo el sol, sus torres elevándose con la arrogancia de un hombre que doblegaba el mundo a su voluntad. Los caballos aminoraron la marcha, los cascos golpeando contra el camino de piedra, y las puertas, de hierro forjado con la precisión de sus propias acerías, se abrieron. A Leonor se le cortó el aliento. El sonido de las bisagras resonó en su corazón como el cerrojo de un destino. Presionó sus dedos enguantados contra la ventanilla una vez más, contemplando la mansión que se convertiría en su prisión o su salvación. Cerró los ojos por un momento, y una sola lágrima se escapó bajo sus pestañas. La calesa avanzó, cruzando el umbral hacia los dominios de Alejandro de la Vega, y con ello, Leonor sintió que los últimos fragmentos de su vida anterior se desvanecían. El trato estaba sellado. Las pesadas puertas de hierro se habían cerrado detrás de la calesa, y con ellas, los últimos fragmentos de la libertad de Leonor de la Torre. Las ruedas resonaron sobre el camino empedrado de mármol, conduciéndola hacia la casona que la sociedad, en una broma cruel, llamaba cabaña. Elevándose sobre jardines cuidados con precisión militar, la residencia parecía menos un hogar que un monumento a la voluntad de su dueño. La piedra blanca relucía bajo la luz de la tarde, y cada ventana brillaba como un ojo frío, observando su llegada. Cuando la calesa finalmente se detuvo ante la gran entrada, una fila de sirvientes con librea esperaba en rígido silencio, como si estuvieran ensayados para un desfile real. Lacayos con levitas oscuras adornadas con botones de plata se inclinaron profundamente. Un mayordomo de porte solemne abrió la puerta de la calesa con un movimiento tan preciso que parecía casi mecánico. Leonor dudó, su mano enguantada suspendida en el aire, antes de permitirse ser ayudada a bajar. Los escalones de mármol se elevaban ante ella, conduciendo a inmensas puertas de caoba tallada adornadas con volutas de hierro. Cruzar ese umbral se sintió como rendirse a un cautiverio. Su vestido de marfil crujió con cada paso, su dobladillo atrapando la luz mortecina del sol, haciéndola parecer a sus propios ojos menos una novia y más una prisionera vestida con atuendo ceremonial. Dentro, el aire de la casona era fresco y pesado, con el aroma de madera pulida y rosas dispuestas en jarrones de cristal más altos que un niño. Candelabros goteando con pendientes de cristal proyectaban arcoíris fracturados sobre los suelos de mármol. Pinturas de antepasados severos y paisajes europeos bordeaban las paredes, sus marcos dorados reflejando la luz parpadeante de 100 velas. A Leonor le faltó el aliento. Era un palacio, y sin embargo se sentía insoportablemente frío. Voces llegaban desde más allá del vestíbulo, bajas y expectantes. La recepción de la boda ya había reunido a su público, y con él el juicio de la implacable sociedad de Guanajuato. El corazón de Leonor martilleaba contra sus costillas mientras el mayordomo la guiaba hacia las puertas del salón de baile, que se abrieron con un peso ceremonioso para revelar una escena de deslumbrante esplendor. El salón de baile resplandecía de luz. Techos altos brillaban con candelabros y las paredes estaban cubiertas de seda en tonos de oro y carmesí. Damas con vestidos de satén y terciopelo se agrupaban como pájaros enjollados, sus abanicos revoloteando en patrones tan intrincados como sus susurros. Caballeros con fracs negros y botas relucientes se agrupaban, sus ojos agudos de curiosidad. El aire estaba lleno de las notas de un cuarteto de cuerdas,
pero la música parecía frágil frente a las notas más fuertes del chismorreo que recorría la sala. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Leonor sintió el calor de su escrutinio, el peso de su desdén apenas velado tras sonrisas educadas. Era la hija de una familia caída, vendida en trueque a un magnate cuyo poder era tan temido como envidiado. A sus ojos, no era una novia, sino una transacción. El susurro de una dama, aunque ahogado, cortó el aire como si fuera un grito. Pobre criatura, vendida como ganado al rey del acero. Otra voz, teñida de malicia, siguió. Pudo haber elegido a cualquiera. ¿Por qué a ella? Quizás le deleita recordarnos que hasta las ruinas se pueden comprar. Las mejillas de Leonor ardieron. Sus pasos se ralentizaron, pero forzó la barbilla hacia arriba, convocando lo que quedaba de su dignidad. Recordó las palabras de su madre. Las apariencias lo eran todo en este mundo. Flanquear ahora sería invitar a la ruina sobre la ruina. Alejandro de la Vega estaba de pie cerca de la cabecera de la sala, su alta figura atrayendo la atención. Vestido con una levita negra hecha a la perfección, la cadena de su reloj de plata brillando contra su chaleco. Su cabello, tocado de gris en las sienes, le daba un aire de autoridad más que de edad. Su expresión era tan indescifrable como la piedra, sus ojos oscuros fijos en Leonor con una intensidad penetrante que la inquietaba, sin calidez ni crueldad. Extendió su brazo. La sala enmudeció mientras Leonor colocaba su mano temblorosa sobre él, el peso de su presencia a la vez tranquilizador y sofocante. Juntos avanzaron a través de la multitud, la sociedad apartándose ante ellos como el agua ante una proa. Sin embargo, en el silencio que siguió a sus pasos, los susurros se reanudaron, más bajos, más afilados, como cuchillas desenvainadas en secreto. La recepción se desarrolló con toda la grandeza que se esperaba de la élite de Guanajuato. Sirvientes se deslizaban entre los invitados, llevando bandejas de champaña en copas de cristal. El aroma de las rosas se mezclaba con el de faisán asado y pasteles especiados. El cuarteto de cuerdas tocaba valses que evocaban Viena y París. Sin embargo, Leonor no sentía música en su alma. Se movía como un adorno exhibido en una galería, cada sonrisa ensayada, cada palabra medida. Las damas se acercaban con una cortesía afilada como agujas. «Mi querida señora de la Vega», decían, con voces melosas, pero con los ojos brillantes de diversión. «Qué afortunada es usted». Sus cumplidos goteaban veneno, y sus risas la seguían cuando se daban la vuelta. Leonor respondía con palabras suaves y pestañas bajas, ocultando la tormenta de humillación en su interior. Alejandro, por su parte, permaneció sereno. Hablaba con moderación, su voz de barítono baja y controlada, sin ofrecer nada que otros pudieran aprovechar. Presentó a Leonor con formalidad, su mano firme sobre la de ella, pero su mirada no le dio ninguna pista sobre sus pensamientos. Ella buscó calidez, seguridad, cualquier indicio de ternura, pero solo encontró un muro de contención. A medida que avanzaba la noche, Leonor sintió que las paredes del salón de baile se cerraban sobre ella. Los candelabros resplandecientes parecían burlarse, su brillo amplificando las sombras de la duda. Ansiaba aire, escapar, pero el deber la obligaba a permanecer. Su copa de champaña temblaba en su mano, aunque no bebía. Cada movimiento, cada mirada, era observada. En un momento, un caballero se inclinó hacia su compañero, sus palabras no destinadas a los oídos de Leonor, pero llegando a ellos de todos modos. El rey del acero compra todo lo que desea. Esta noche es una novia. Las palabras la golpearon con la fuerza de un puñetazo. Giró la cabeza, pero Alejandro ya había captado el comentario, su mandíbula tensándose por un instante antes de que su compostura regresara. No dio ninguna señal de ira, ninguna defensa de su honor. Solo silencio. El corazón de Leonor se hundió. Pasaron horas que parecieron siglos. Un baile siguió a otro, pero Alejandro no la invitó a la pista. Conversaba con sus socios de negocios, su mano rozando ocasionalmente la de ella como por deber, nunca por deseo. La mente de Leonor divagó hacia lo que le esperaba cuando la música se desvaneciera, cuando los invitados se marcharan, cuando solo ella y Alejandro quedaran dentro de los resonantes salones de este palacio.
El pensamiento la llenó de pavor y una temblorosa curiosidad. ¿Sería el tirano despiadado que la sociedad pintaba o el protector silencioso en el que su madre insistía? No podía saberlo. Sus ojos, cuando se posaban en ella, no revelaban nada. Eran como obsidiana pulida, reflejándolo todo, sin delatar nada. Cuando por fin el último invitado se marchó, dejando tras de sí el tenue aroma a perfume y humo de vela, Leonor se quedó sola al pie de la gran escalera. El silencio de la casa la oprimía, pesado y sofocante. Los sirvientes se retiraron a las sombras, dejándola en la inmensidad del vestíbulo de mármol. Alejandro se acercó, sus pasos medidos, su presencia llenando el vacío. No ofreció palabras de consuelo, ni un gesto de seguridad. Solo su mirada, oscura y firme, se encontró con la de ella. A Leonor le faltó el aliento, su pulso acelerado bajo el corsé. El aire entre ellos vibraba de tensión. Una promesa tácita, un miedo, un secreto que aún no podía comprender. Bajó los ojos, sus manos apretadas frente a ella. El eco de los susurros de la sociedad se aferraba a sus oídos. Adorno, trato, comprada. Sin embargo, en su corazón se alzó otro susurro, uno de incertidumbre, de anticipación, de lo desconocido que aguardaba más allá de las puertas de la alcoba de arriba. La casona se cernía a su alrededor, dorada y magnífica, pero para Leonor se sentía como una prisión forjada no de hierro, sino de deber y silencio. Y dentro de sus muros, su destino esperaba, tan indescifrable como el hombre que ahora estaba a su lado. Los ecos de la recepción aún persistían en los oídos de Leonor mucho después de que el último carruaje se hubiera marchado. La música, las risas y las crueldades susurradas de la sociedad de Guanajuato se aferraban a ella como una sombra, negándose a dispersarse incluso cuando el silencio se apoderó de la casona. Estaba de pie al pie de la escalera, sus manos enguantadas temblando contra los pliegues de su vestido, mientras las velas se consumían en sus apliques, arrojando parpadeos inquietos sobre el suelo de mármol. La figura de Alejandro de la Vega se cernía cerca, alta y oscura contra la opulencia de su propia creación. No había hablado mucho esa noche, y ahora, mientras los sirvientes se desvanecían en la oscuridad, su silencio parecía más pesado que la grandeza que los rodeaba. El corazón de Leonor latía con miedo. El momento que había temido desde el compromiso estaba sobre ella. El momento en que las apariencias se desvanecerían, cuando se enfrentaría al hombre a quien la sociedad llamaba despiadado, un hombre al que ahora llamaba esposo. «Venga», dijo al fin, su voz baja y mesurada, con una orden que no admitía resistencia. Los pasos de Leonor resonaron débilmente mientras lo seguía por la imponente escalera. Cada escalón parecía llevarla más profundamente a un laberinto del que no habría escapatoria. El aire se volvió más silencioso, más denso, al llegar a los pasillos superiores, donde retratos de antepasados solemnes la miraban con ojos pintados siglos antes. Se sintió juzgada por sus miradas silenciosas, condenada por un linaje que no era el suyo. Alejandro abrió las puertas de una alcoba privada. Era vasta, revestida de caoba oscura, con cortinas de terciopelo azul medianoche corridas contra la noche. Un fuego ardía en el hogar, su resplandor suavizando la severidad de la habitación, pero sin hacer nada para aliviar el peso que oprimía el pecho de Leonor. La enorme cama con dosel se alzaba en la sombra, sus postes tallados extendiéndose como centinelas hacia el techo. Dudó en el umbral. Su respiración era superficial, sus dedos entrelazados. Esperaba frialdad, crueldad, la posesión de un hombre que había comprado su futuro. Cada cuento susurrado que había oído llenaba su mente. Que Alejandro era despiadado en los negocios, incapaz de ternura, y que su primera esposa no había sobrevivido mucho tiempo en su mundo de acero y piedra. Alejandro cerró las puertas con un cuidado deliberado. Luego se volvió hacia ella, su mirada, oscura e indescifrable, fija en su figura temblorosa. Por un momento no dijo nada, solo la observó como si sopesara su espíritu contra alguna medida invisible. Leonor bajó los ojos, el calor subiendo a sus mejillas. No podía soportar el silencio penetrante. «Sé por qué estoy aquí», susurró,
su voz tan débil que apenas le llegó. No pido amabilidad, solo haga lo que deba, y yo lo soportaré. Una sombra parpadeó en el rostro de Alejandro. Sorpresa, quizás incluso dolor, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Se acercó, su presencia abrumadora, y a Leonor le faltó el aliento. Sin embargo, en lugar de tomarla con la rudeza que temía, habló, su tono pesado con algo que no pudo nombrar. ¿Cree que me casé con usted para tomar lo que era mío por derecho?, dijo. ¿Cree que soy el monstruo que la sociedad ha pintado para usted? Leonor se atrevió a mirar hacia arriba. Sus ojos se encontraron con los de él, y sintió una sacudida, una intensidad no de crueldad, sino de tormento. Una tormenta contenida en profundidades oscuras. No quería otra esposa, continuó Alejandro, sus palabras deliberadas, cada sílaba cargada de gravedad. Cuando enterré a la primera, juré que nunca habría una segunda. La tumba se cerró no solo sobre su cuerpo, sino sobre la parte de mí que creía en la compañía, en la confianza. Tenía la intención de vivir solo, ajeno a los juicios de la sociedad. Pero la ruina de su familia habría destruido más que su apellido. Habría arrastrado el mío a la inmundicia de un escándalo que no podía permitir. Los labios de Leonor se separaron, la confusión mezclándose con la incredulidad. Luchaba por comprender su significado. «¿Entonces por qué yo?», suspiró. Alejandro se dio la vuelta, con las manos entrelazadas fuertemente a la espalda mientras paseaba frente al fuego. Las llamas proyectaban sombras inquietas sobre su rostro, iluminando las líneas grabadas por el duelo y años de carga. Porque su desgracia se volvió conveniente para la mía. Porque al casarme con usted, silencié las preguntas que se habrían vuelto a plantear. Sobre ella. Sobre mi primera esposa. La mención de ese nombre, no dicho, de la figura que atormentaba su vida, golpeó a Leonor como un viento frío. Había oído susurros en la recepción, rumores teñidos de veneno, pero nunca de los labios del propio Alejandro. Esperó, conteniendo la respiración, por lo que más pudiera revelar. «Murió trágicamente», dijo Alejandro, su voz más áspera ahora, como si fuera arrastrada sobre piedra. La sociedad lo llamó un accidente. Algunos dijeron que fue la desesperación, otros, la traición. Pero nadie supo la verdad de lo que pasó dentro de estos muros. Y nadie lo sabrá. Ni siquiera usted. Se detuvo, volviéndose hacia ella con ojos que ardían, no de odio, sino de la angustia de un hombre perseguido por fantasmas. Leonor se llevó una mano a la garganta, su pulso acelerado. El aire pareció enrarecerse, su miedo transformándose en algo que no había anticipado. Desconcierto. Este hombre, tan temido y despreciado, no se presentaba ante ella como un tirano ansioso por reclamar su posesión. Se presentaba como un herido, un alma encerrada en una armadura de acero, pero que aún sangraba por debajo. Su voz tembló, frágil pero firme. «Se casó conmigo para proteger su apellido, no porque deseara una esposa». Alejandro inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de reconocimiento. «Sí, el deseo tiene poco lugar en este arreglo. Lo que le he dado es mi nombre, mi riqueza, mi protección. A cambio, usted me dará silencio y obediencia. Es todo lo que pido». Las palabras cortaron profundo, pero no llevaban crueldad, solo resignación. La respiración de Leonor se estremeció en su pecho. Se había preparado para la dominación, para la humillación. En cambio, se encontró frente a una confesión que la inquietó más que el miedo a su contacto. No era un monstruo, sino un hombre con cicatrices tan profundas que creía que el afecto mismo era imposible. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, frágil como el cristal. Leonor volvió a levantar los ojos, su mirada encontrándose con la de él con una nueva audacia. Vio el endurecimiento de su mandíbula, el parpadeo en sus ojos, como si luchara contra algo que no podía permitirse sentir. «Entiendo», susurró, aunque su corazón no lo hacía. «No le traeré vergüenza». Los hombros de Alejandro se relajaron muy ligeramente, como si sus palabras le ofrecieran un bálsamo que no se atrevía a aceptar abiertamente. Se volvió una vez más hacia el fuego,
su rostro ensombrecido. «Puede descansar aquí esta noche», dijo en voz baja, su tono suavizado pero firme. «No le haré ningún daño. Piense lo que piense de mí. No soy un hombre que fuerza lo que no se le ofrece. Duerma, Leonor. Mañana la sociedad volverá a exigir su sonrisa». Leonor se quedó helada, su corazón dividido entre el alivio y la confusión. Había entrado en la alcoba esperando crueldad, y en cambio se había encontrado con una confesión cargada de dolor y sacrificio. El hombre al que había temido como despiadado se había revelado como algo mucho más peligroso para su espíritu. Herido, enigmático y capaz de despertar en ella una compasión que no esperaba sentir. Mientras Alejandro se dirigía a su escritorio, abriendo un libro de contabilidad con movimientos deliberados, Leonor se dejó caer en una silla de terciopelo cerca del fuego. El calor de las llamas le tocó el rostro, pero no hizo nada para calmar la tormenta en su corazón. Lo observó en silencio, una figura envuelta tanto en autoridad como en pena, y se dio cuenta de que la prisión en la que había entrado no estaba construida solo de mármol y acero. Estaba construida de secretos, de cicatrices, de un hombre cuya confesión la había dejado sin aliento, con preguntas que aún no se atrevía a formular. La noche se alargó, llena de palabras no dichas y el leve crepitar del fuego. El miedo de Leonor no había desaparecido, pero había cambiado. Donde antes habitaba el terror, ahora persistía el inquietante tirón de la curiosidad, de la compasión y de un enigma que ataba su destino al de él de maneras que aún no podía comprender. El amanecer rompió sobre Guanajuato con el brillo de un alba dorada, la luz del sol derramándose sobre los interminables céspedes y brillando contra las fachadas de mármol de los palacios del Paseo de la Presa. Leonor de la Vega, aunque recién casada, se sentía más una intrusa que una novia en este mundo de excesos. El día después de la sorprendente confesión de Alejandro la había dejado inquieta, sus pensamientos divididos entre el alivio y la incertidumbre. La había librado de la crueldad que temía, pero sus palabras, envueltas en resignación y sombras, aún resonaban en su mente. Ahora la sociedad la esperaba. Ya no Leonor de la Torre, hija de una familia caída, llevaba el apellido de la Vega, un apellido pronunciado con reverencia y desasosiego. Era su deber entrar en el círculo de las mujeres más poderosas de Guanajuato, soportar su escrutinio, sus cumplidos mordaces, sus juicios susurrados. El mayordomo entró en su alcoba esa mañana con una bandeja de plata que portaba una nota de invitación grabada con un escudo que aún no reconocía. «La señora de Icaza solicita su compañía para el almuerzo», anunció el mayordomo. Su tono no delataba nada, pero el corazón de Leonor se encogió. Había oído el nombre murmurado en su recepción de bodas. La señora Beatriz de Icaza, viuda de un magnate naviero, una mujer cuya belleza no había disminuido con la edad y cuya ambición se comentaba en tonos cansados. Vestida con un traje de seda lavanda pálido, adornado con encaje de marfil, Leonor descendió la gran escalera. La moda del año 1883 exigía una cintura estrecha y un polisón que le daba a su silueta una forma dramática. Sus guantes eran de cabritilla blanca, su sombrero adornado con una sola pluma, modesto pero digno. Se movía con gracia, pero en su interior temblaba el conocimiento de que cada gesto, cada palabra, sería juzgado sin piedad. La calesa la transportó por calles donde las casonas se erigían como sueños de mármol, hasta que se detuvo ante una villa de diseño italiano. La casa de Beatriz de Icaza era tan formidable como su dueña. Los sirvientes condujeron a Leonor a un salón adornado con pesadas cortinas, espejos dorados y el tenue perfume de las rosas. Beatriz la esperaba. Tenía cerca de 40 años, pero su belleza seguía siendo afilada como una hoja cuidadosamente pulida. Un vestido de terciopelo esmeralda profundo se ceñía a su figura con deliberada elegancia, y su cabello oscuro estaba recogido en lo alto bajo un peine enjollado. Su sonrisa era cortés, sus ojos despiadados. «Mi querida señora de la Vega», dijo, su tono rico en ironía. «Qué amable de su parte aceptar tan rápidamente. La sociedad de Guanajuato está ansiosa por conocerla mejor».
Leonor hizo una reverencia, sus mejillas ligeramente sonrojadas. «El honor es mío, señora de Icaza». No estaban solas. Varias damas de sociedad se reunían en el salón, sus vestidos brillando en tonos de zafiro, rosa y oro. Los abanicos se agitaban, las miradas se cruzaban, los susurros subían y bajaban como el zumbido de las abejas. Leonor sintió la unidad entre ellas, no de amistad, sino de curiosidad compartida. Ella era el espectáculo del día, la joven esposa de Alejandro de la Vega, el hombre que había eludido las garras de Beatriz de Icaza. El almuerzo se desarrolló con elegancia, pero bajo su superficie pulida acechaba la malicia. La mesa estaba puesta con porcelana de Francia, cubiertos de plata grabados con escudos y copas de cristal que atrapaban la luz en 1000 fragmentos. Platos de ostras, faisán frío y delicados pasteles aparecieron en secuencia, llevados por sirvientes silenciosos. Beatriz presidió con un encanto practicado. «Díganos, señora de la Vega», comenzó, su voz seda cubriendo acero. «¿Qué opina de la sociedad de Guanajuato? Debe ser muy diferente de los círculos que conocía antes». Las manos de Leonor se apretaron alrededor de su servilleta. Conocía la trampa en la pregunta. La desgracia de su familia no era un secreto. Su crianza provinciana era el tema de innumerables susurros. Aún así, levantó la barbilla y respondió suavemente. «Es un mundo de belleza y refinamiento. Siento su peso, pero también su esplendor». Un murmullo de diversión recorrió a las damas. Una se inclinó hacia otra y susurró demasiado alto. «Pobrecita, confunde el esplendor con la amabilidad». La risa siguió, apenas velada detrás de los abanicos. Los ojos de Beatriz brillaron. «Sí, el esplendor puede ser abrumador», dijo. «Y una debe aprender rápido, pues la sociedad aquí no perdona. Todas debemos dominar sus reglas o ser aplastadas por ellas». Bebió su vino, su mirada fija en Leonor. «Pero supongo que usted ya sabe algo de eso». Las palabras golpearon con precisión, y el corazón de Leonor se apretó. Forzó una pequeña sonrisa, pero sus ojos ardían de humillación. Recordó la súplica de su madre. «¡Soporta! ¡Soporta por el bien del apellido!». Se tragó su orgullo, aunque le quemó la garganta. A medida que la tarde decaía, Beatriz asestó su golpe final. Levantándose graciosamente de la mesa, se acercó a Leonor con la sonrisa de un depredador. «Debe entender, mi querida», dijo en voz baja, audible solo para ella, «que Alejandro de la Vega no se casa por afecto. Se casa por necesidad. No se engañe pensando que alguna vez la aceptará de verdad». A Leonor le faltó el aliento. La crueldad de las palabras golpeó más profundo que todas las risas, más profundo que todos los susurros. Por un instante, la desesperación amenazó con abrumarla. Sin embargo, al encontrar la mirada de Beatriz, vislumbró algo bajo la malicia. Celos, agudos e implacables. La comprensión le dio una chispa de fuerza. Esa noche, de vuelta en los salones de mármol de su nuevo hogar, Leonor deambuló por la galería, donde retratos de desconocidos de la Vega la miraban desde sus marcos dorados. Se detuvo ante un espejo, su reflejo borroso por el resplandor de la lámpara. La joven que le devolvía la mirada ya no era simplemente Leonor de la Torre. Llevaba el apellido de la Vega, y con él la carga del orgullo y el desafío. Alejandro apareció en el umbral, su presencia llenando el silencio. Sus ojos se detuvieron en ella, indescifrables como siempre. Por un momento, Leonor anheló contarle la crueldad que había soportado, el veneno que Beatriz le había susurrado al oído. Sin embargo, sus labios permanecieron sellados. Confesar sería admitir debilidad, y la debilidad era un lujo que no podía permitirse. En cambio, le ofreció una mirada firme, su voz tranquila, aunque su corazón temblaba. «La sociedad de Guanajuato tiene bordes afilados, Alejandro. Aprenderé a caminar entre ellos sin sangrar». Él la consideró con un parpadeo de algo que no pudo nombrar. ¿Respeto, quizás? ¿O sorpresa? Pero no dijo nada, solo inclinó la cabeza y se dio la vuelta. El pecho de Leonor se apretó con un anhelo no expresado. Si él pudiera ver su fuerza, si pudiera reconocer su coraje,
Quizás algún día podría ganarse algo más que su protección. Esa noche, sola en su alcoba, Leonor yacía despierta mientras la luz de la luna trazaba patrones plateados en el suelo. Los susurros de la sociedad aún resonaban en sus oídos, crueles e implacables. Sin embargo, en su interior se agitaba una nueva resolución. No sería aplastada por su desprecio. No se inclinaría ante la malicia de Beatriz de Icaza. Soportaría con dignidad, si no con alegría, hasta que descubriera el camino oculto que el destino le había tendido. Y mientras las olas de Newport chocaban contra los acantilados más allá de los muros de la mansión, Leonor se juró en silencio a sí misma que no sería un adorno, ni un peón. Encontraría su lugar en esta prisión dorada, y aprendería sus reglas no como una víctima, sino como una superviviente. Los días que siguieron al primer almuerzo de Leonor en la sociedad de Guanajuato se movieron con el lento peso de una marea desconocida. Había entrado en su nueva vida como si entrara en una jaula dorada, una que temía que la sofocara. Sin embargo, comenzó a sentir que no todos los barrotes eran tan inflexibles como parecían. Alejandro de la Vega seguía siendo un hombre de un silencio formidable, su presencia imponente pero distante. Aún así, en momentos fugaces, la máscara que llevaba se agrietaba. Y en esas grietas Leonor vislumbraba algo que despertaba tanto sospechas como un dolor de ternura que no se atrevía a nombrar. Fue en una velada, una noche en un salón de baile resplandeciente con 1000 luces, cuando notó por primera vez el cambio. La casona pertenecía a uno de los socios de Alejandro, un varón del ferrocarril cuya fortuna rivalizaba con la suya. El aire brillaba con perfume, el susurro de vestidos de satén, la risa de mujeres resplandecientes de diamantes. Leonor estaba sola cerca de las columnas doradas, sus manos enguantadas entrelazadas, cuando escuchó a 2 matronas susurrar detrás de sus abanicos. «Fue vendida en trueque como mercancía», dijo una con una risa afilada como el cristal. «La chica de la torre», respondió la otra. «El caso de caridad de Alejandro. Bien podría haberla comprado en una subasta». Las palabras golpearon a Leonor con una fuerza que amenazó con deshacer su frágil compostura. Sus mejillas ardieron y apartó la cara, decidida a no dejarles ver las lágrimas que le picaban en los ojos. Pero entonces Alejandro apareció a su lado, alto e inamovible, su oscura mirada barriendo a las mujeres hasta silenciarlas. No habló, pero su sola presencia acalló sus susurros. Sin una palabra, le ofreció a Leonor su brazo, y aunque su expresión permaneció indescifrable, ella sintió una extraña protección emanando de él, como si hubiera entrado en la tormenta por ella. Más tarde esa noche, mientras la música llenaba el aire y las parejas giraban por el pulido suelo, Leonor y Alejandro permanecían en el borde de la terraza. La noche traía el aroma de las rosas y la sal del mar, las olas distantes rompiendo contra los acantilados en un ritmo constante. Leonor se ajustó el chal sobre los hombros, la brisa fresca levantando mechones de su cabello castaño. «No debería dejar que sus palabras la hieran», dijo Alejandro, su tono bajo, sus ojos fijos en el oscuro horizonte. Leonor lo miró, sorprendida por la suavidad de su voz. «Hieren porque son verdad. O casi», susurró. «Fui vendida a usted, Alejandro. La sociedad nunca me dejará olvidarlo». Él se volvió hacia ella entonces, sus ojos sombríos pero intensos. «Usted es mi esposa», dijo con firmeza. «Nadie tiene derecho a reducirla a nada menos. Si lo hacen, me responderán a mí». El fuego en sus palabras la sobresaltó. Por primera vez, vio no solo al magnate del acero temido en las salas de juntas, sino a un hombre que la reclamaba como suya, con una fuerza que agitó su pulso. Bajó la mirada, con el corazón acelerado, y el silencio entre ellos se cargó, pesado de emociones que ninguno podía nombrar. Los días continuaron, y pequeños momentos revelaron grietas en la formidable máscara de Alejandro. En un té ofrecido por una de las anfitrionas más benévolas de Guanajuato, Leonor se vio acorralada por Beatriz de Icaza. La sonrisa de Beatriz era una cuchilla envuelta en seda. «Mi querida», murmuró, su voz llegando fácilmente a las damas cercanas,
Interpreta usted muy bien el papel de señora de la Casona de la Vega. Sin embargo, qué frágil es ese papel si se considera que su familia fue arruinada y que usted es poco más que el recuerdo de una deuda pagada. El insulto dolió, pero antes de que Leonor pudiera flaquear, las palabras brotaron de sus labios. «Es curioso», dijo, su tono tranquilo pero firme, «que esté usted tan interesada en mi lugar aquí. Quizás sea porque desearía que fuera el suyo». Las damas ahogaron un grito, los abanicos revoloteando como pájaros asustados. La sonrisa de Beatriz se endureció, sus ojos brillando de furia. Y en ese momento, Leonor vio a Alejandro al otro lado de la habitación, observándola. Por un brevísimo instante, sus labios se curvaron, una expresión tan rara y fugaz que podría haberla imaginado. Una sonrisa, pequeña pero innegable, que llenó a Leonor de una calidez que no creía posible en su presencia. Pero la calidez no estaba exenta de sombras. Una tarde, mientras Alejandro estaba fuera por negocios, Leonor deambulaba por los pasillos de la casona, sus pasos resonando en los suelos de mármol. La casa era inmensa, un laberinto de silencio y secretos. Entró en su estudio, una habitación revestida de madera oscura, llena de estanterías de libros y libros de contabilidad, su aire pesado con el olor a tinta y papel viejo. Sobre el enorme escritorio había una caja de roble pulido, cerrada con un simple broche. La curiosidad se agitó en su interior, una tentación que luchó por resistir. Sin embargo, sus dedos, temblorosos, buscaron la llave que descansaba cerca. Abrió la caja lentamente, las bisagras crujiendo en protesta. Dentro había cartas atadas con una cinta descolorida. La caligrafía era delicada, inconfundiblemente femenina. El corazón de Leonor se aceleró al levantar una hoja. La tinta, desvaída pero legible. Palabras de cariño, frases de anhelo escritas no por su mano, sino por otra. Una mujer cuya presencia aún persistía en el corazón mismo de la casa. Su primera esposa. No leyó más que una línea antes de que la culpa la venciera. Volvió a colocar las cartas rápidamente, su respiración superficial, sus manos temblando al cerrar la caja. Sin embargo, el descubrimiento se grabó en su mente. La sombra de la difunta señora de la Vega permanecía dentro de estos muros, y Leonor no pudo evitar la sensación de que estaba siendo medida contra un recuerdo que nunca igualaría. Esa noche, sola en su alcoba, Leonor no pudo dormir. La luz del fuego parpadeaba en las paredes, y sus pensamientos volvían una y otra vez a Alejandro. Recordaba su rara sonrisa, la fuerza de su defensa, la intensidad de su mirada cuando prometió que no sería humillada. Y sin embargo, también recordaba las cartas escondidas como reliquias sagradas de un amor que una vez fue suyo, quizás un amor que había sido traicionado, o quizás uno que él todavía lloraba. La confusión la atenazaba. Se sentía atraída hacia él, impulsada por atisbos de calidez que insinuaban al hombre que podría ser bajo su armadura. Al mismo tiempo, la sospecha se enroscaba en su corazón, advirtiéndole que su pasado seguía siendo un misterio intocable, una herida que quizás nunca sanaría. La casona, dorada y vasta, parecía resonar tanto con la posibilidad como con el peligro. Cada mirada de Alejandro la dejaba temblando. Cada silencio se extendía con un significado no expresado. Leonor yacía en su cama, con la mano presionada sobre el corazón, preguntándose si lo que sentía era miedo, compasión o algo mucho más peligroso. Y a medida que la noche se profundizaba, Leonor se dio cuenta de que ya no sabía dónde terminaba la máscara y comenzaba el hombre. Las grietas revelaban atisbos de luz, pero también sombras. Su destino, atado al de él, se hacía más pesado con cada día que pasaba, pues no podía decidir si caminaba hacia la salvación o la ruina. El sol de verano apenas se había puesto cuando comenzó el baile más grandioso de la temporada en Guanajuato, y sin embargo, el aire fuera de la casona dorada ya zumbaba de expectación. Las calesas traqueteaban por el paseo de la presa, sus faroles brillando como luciérnagas en el crepúsculo, llevando damas con vestidos de seda y caballeros pulidos como estatuas de mármol. La noche prometía opulencia, pero dentro de la brillante anticipación acechaba una corriente más oscura, pues un escándalo había echado raíces en el suelo de Guanajuato y se había extendido como la pólvora por salones y tertulias.
El rumor era cruel en su simplicidad. Leonor de la Vega, hija de una familia en desgracia, había sido vendida a Alejandro como se podría comprar a una cortesana. Las palabras eran venenosas, susurradas detrás de abanicos y transportadas en risas codificadas hasta que ningún rincón de la sociedad quedó intacto. Leonor había sentido el cambio incluso antes del baile, en las sonrisas frías de los conocidos, en el repentino silencio que seguía a su entrada en las tiendas o en los paseos en calesa por la avenida. Pero sería esta noche, bajo el brillo de los candelabros, cuando el peso del escándalo descendería sobre ella por completo. Estaba en su alcoba, mientras su doncella abrochaba el último broche de perlas de su vestido de noche, con las manos temblando a pesar de su voluntad. El vestido era de seda rosa pálido, su cola bordada con hilo de plata, su corpiño adornado con un encaje que brillaba bajo la luz de la lámpara. Un delicado colgante de diamantes, un regalo de las arcas de Alejandro, pero no de su corazón, descansaba en su garganta. Se miró al espejo. Una joven mujer erguida como un retrato, pero bajo el satén y las joyas latía un corazón crudo de pavor. Alejandro entró entonces, vestido de negro formal, su levita perfectamente cortada, su presencia llenando la habitación con el mismo peso imponente que llevaba en las salas de juntas y los salones de baile por igual. Sus ojos, oscuros e indescifrables, la recorrieron. No hizo ningún cumplido, ninguna palabra de seguridad. Sin embargo, extendió su brazo. Leonor colocó su mano sobre él, su guante temblando contra su manga, y juntos descendieron la escalera. El baile ya estaba en pleno esplendor cuando llegaron. El gran salón brillaba con 1000 luces, los candelabros centelleando como constelaciones traídas del cielo. La música se elevaba en un vals, los violines remontando, los violonchelos resonantes, mientras vestidos de esmeralda, zafiro y marfil se arremolinaban por el pulido suelo. El aroma de las rosas se mezclaba con el perfume, con el sabor del champán y el humo de las velas. Pero cuando Leonor entró del brazo de Alejandro, la música vaciló, no por diseño, sino por la sutil vacilación de los músicos distraídos por la onda de susurros que recorrió la sala. Las cabezas se giraron, los abanicos se congelaron a medio movimiento, las conversaciones se interrumpieron. El rumor la había precedido, y ahora estaba vivo en el silencio que descendió como un velo sofocante. «Vendido a él», murmuró una voz lo suficientemente alta para sus oídos. «Nada más que una compra», respondió otra, seguida por el crujido de la seda y el siseo de la risa detrás de manos enguantadas. Las mejillas de Leonor ardieron en un carmesí. Sintió el calor subir a sus sienes, su aliento atascado en su garganta. Cada paso a través de esa brillante multitud fue un suplicio. Cada mirada, una daga. Apretó la mano contra el brazo de Alejandro, aunque no se atrevió a mirarlo. Temía la confirmación de su humillación en sus ojos. Llegaron a la cabecera del salón, donde el anfitrión los saludó con una cortesía exagerada, su sonrisa demasiado amplia, su reverencia demasiado baja. La falsedad de ello dolió más que cualquier insulto. El pulso de Leonor retumbaba en sus oídos mientras hacía una reverencia, sus rodillas débiles bajo el peso de cada mirada. La noche transcurrió con una crueldad disfrazada de elegancia. Las mujeres se le acercaban con sonrisas sacarinas, murmurando saludos que goteaban un veneno oculto. «Qué afortunada es mi querida de haber captado la atención de un hombre tan poderoso». Sus palabras eran dagas envueltas en terciopelo, cortando profundo, aunque sus tonos permanecían dulces. Los caballeros asentían con una civilidad rígida, pero ella captaba sus sonrisas burlonas cuando se daban la vuelta. Se sentía ahogar, su dignidad resbalando con cada palabra susurrada. Fue durante una pausa en el baile cuando la humillación alcanzó su punto álgido. Leonor acababa de apartarse para beber agua de una copa de cristal cuando Beatriz de Icaza, radiante de seda carmesí, se acercó con su séquito. Su sonrisa era triunfante, sus ojos iluminados de malicia. «Mi querida señora de la Vega», ronroneó Beatriz, su voz afinada para llegar al círculo más cercano de oyentes. «Espero que esté disfrutando de su velada. Se oyen cosas tan terribles, pero seguramente usted se eleva por encima de ellas. Sí, después de todo,
Una dama debe soportar cuando su lugar es, ¿cómo decirlo?, arreglado. La risa que siguió no fue fuerte, pero fue lo suficientemente aguda como para perforar la compostura de Leonor. Su mano tembló, su copa tintineando. Por un momento, la desesperación amenazó con reclamarla, el deseo de huir casi abrumador. Levantó los ojos solo para encontrar la mirada de Alejandro sobre ella, firme, oscura e indescifrable como siempre. Entonces, para su asombro, él dio un paso adelante. Su voz, baja pero imponente, resonó por el salón de baile como un trueno. «Suficiente». La palabra silenció la sala. Las conversaciones murieron a mitad de la frase. Los abanicos se detuvieron, la música vaciló. Todos los ojos se volvieron hacia Alejandro, que estaba de pie, alto, junto a su esposa, su presencia innegable, su autoridad absoluta. Fijó su mirada en Beatriz, y aunque su tono permaneció tranquilo, llevaba un peso que no admitía desafío. «La señora de la Vega es mi esposa. Está bajo mi protección, y no toleraré calumnias, susurradas o habladas, en su contra. Aquellos que elijan insultarla, me insultan a mí. Y les aseguro que ese es un error que nadie aquí desearía cometer». El silencio que siguió fue absoluto. La sonrisa de Beatriz vaciló, sus mejillas enrojeciendo de humillación mientras bajaba la vista. Alrededor de la sala, las miradas se desviaron con incomodidad. El poder del nombre de Alejandro de la Vega, temido en las finanzas y ahora declarado en defensa de su esposa, pesaba en el aire. A Leonor se le cortó el aliento, su pecho apretándose con una oleada de emociones que no pudo contener. Había esperado su silencio, su indiferencia. En cambio, la había defendido públicamente, destrozando la máscara de reserva que llevaba con tanto cuidado. Por primera vez, sintió el germen de un vínculo entre ellos, un hilo frágil tejido no de deber, sino de protección, de reconocimiento. La música se reanudó, vacilante al principio, luego fluyendo una vez más. Las conversaciones se reanudaron, forzadas e incómodas. El escándalo no había muerto, pero había sido silenciado por la noche. Leonor permaneció al lado de Alejandro, su mano todavía en su brazo, su corazón temblando de confusión. Cuando el baile concluyó y regresaron a la calesa, Leonor se sentó en silencio, con los ojos bajos, las manos apretadas en su regazo. Alejandro no dijo nada, su perfil tallado en sombras contra la luz de los faroles. Sin embargo, ella aún podía oír sus palabras resonando en sus oídos, feroces e inflexibles. «Ella es mi esposa». De vuelta en la casona, mientras ascendía la escalera, con su vestido arrastrándose suavemente detrás de ella, Leonor se dio cuenta de que el miedo ya no era la única fuerza que la ataba a él. Algo más había comenzado a echar raíces, frágil y peligroso. No era confianza, todavía no, pero era la primera chispa de algo que podría llegar a ser más. Y mientras yacía despierta esa noche, los susurros del escándalo aún aferrados a su memoria, se apretó la mano contra el corazón y se preguntó si la defensa de Alejandro de la Vega fue un momento fugaz de deber o el comienzo de algo que ninguno de los dos había previsto. La casona yacía envuelta en silencio esa noche, como si hasta sus muros de mármol anticiparan el peso de la revelación. Afuera se gestaba una tormenta, del tipo que llegaba desde el Atlántico sin previo aviso, sus vientos sacudiendo las persianas y llevando el olor a salitre por los pasillos. Leonor estaba sentada en el salón, su vestido de seda marfil brillando débilmente bajo la luz mortecina de una sola lámpara. Había intentado leer para distraer su mente inquieta con las palabras impresas de una novela, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. El recuerdo del baile, de la inesperada defensa de Alejandro, aún persistía, entrelazado con los crueles susurros del escándalo. Alejandro entró en silencio, su presencia llenando el espacio con su habitual autoridad. Iba sin su levita, su chaleco negro desabrochado en la parte superior, su cabello ligeramente alborotado, como si se hubiera pasado la mano por él demasiadas veces. Parecía diferente esta noche, no simplemente el severo magnate, sino un hombre que cargaba un peso que ya no podía contener. Su mirada se posó en Leonor, y por una vez ella no bajó la vista. «Se pregunta sobre mí», dijo él, su voz profunda pero inestable,
como si la propia admisión le costara cara. Se pregunta sobre ella. A Leonor le faltó el aliento. Supo sin preguntar que hablaba de su primera esposa, la figura cuya sombra persistía en cada corredor, cuyo nombre estaba grabado en la memoria colectiva de la sociedad, aunque la propia Leonor nunca se había atrevido a pronunciarlo en voz alta. Dejó el libro y cruzó las manos en su regazo, con el corazón desbocado. «He oído susurros», respondió en voz baja, «pero no conozco la verdad». Alejandro cruzó la habitación, cada paso deliberado, sus botas sonando contra el pulido suelo. Se detuvo cerca de la repisa de la chimenea, su mano descansando en su borde como si necesitara el apoyo. El fuego proyectaba un resplandor en su rostro, acentuando los duros planos de su mandíbula, la tensión que tensaba sus rasgos. Ella era todo lo que la sociedad adora. Comenzó, su voz cargada de amargura. Hermosa, graciosa, admirada por todos. La llamaban perfecta, la joya de cada reunión. Y quizás lo era, para ellos, pero no para mí. El pecho de Leonor se apretó. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en él, temerosa de respirar demasiado fuerte, no fuera a hacer añicos el frágil coraje con el que hablaba. «Me traicionó», continuó, su tono áspero, como si fuera arrastrado desde una herida que nunca se había cerrado. «No una vez, ni dos. Entregaba sus sonrisas, su risa, su misma ternura a otro hombre, mientras llevaba mi apellido. Y todo el tiempo la sociedad la elogiaba como si fuera una santa». Las palabras cayeron como piedras, cada una golpeando con una claridad dolorosa. Leonor se llevó una mano a la boca, su corazón doliendo con la fuerza de su confesión. Nunca había imaginado tal oscuridad oculta tras el silencio que él vestía con tanto esmero. «Luego llegó la noche en que murió», dijo Alejandro, su mirada distante, fija en recuerdos que ninguna luz de fuego podía desvanecer. «Un accidente», dijeron, «una caída desde los acantilados. Algunos afirmaron que fue la desesperación, otros, la traición. Pero nadie supo la verdad de lo que pasó dentro de estos muros. Y nadie lo sabrá, ni siquiera usted». Se detuvo, volviéndose hacia ella con ojos que ardían, no de odio, sino de la angustia de un hombre perseguido por fantasmas. Leonor se llevó una mano a la garganta, su pulso acelerado. El aire pareció enrarecerse, su miedo transformándose en algo que no había anticipado. Desconcierto. Este hombre, tan temido y despreciado, no se presentaba ante ella como un tirano ansioso por reclamar su posesión. Se presentaba como un herido, un alma encerrada en una armadura de acero, pero que aún sangraba por debajo. Su voz tembló, frágil pero firme. «Se casó conmigo para proteger su apellido, no porque deseara una esposa». Alejandro inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de reconocimiento. «Sí. El deseo tiene poco lugar en este arreglo. Lo que le he dado es mi nombre, mi riqueza, mi protección. A cambio, usted me dará silencio y obediencia. Es todo lo que pido». Las palabras cortaron profundo, pero no llevaban crueldad, solo resignación. La respiración de Leonor se estremeció en su pecho. Se había preparado para la dominación, para la humillación. En cambio, se encontró frente a una confesión que la inquietó más que el miedo a su contacto. No era un monstruo, sino un hombre con cicatrices tan profundas que creía que el afecto mismo era imposible. Por un momento el silencio se extendió entre ellos, frágil como el cristal. Leonor volvió a levantar los ojos, su mirada encontrándose con la de él con una nueva audacia. Vio el endurecimiento de su mandíbula, el parpadeo en sus ojos, como si luchara contra algo que no podía permitirse sentir. «Entiendo», susurró, aunque su corazón no lo hacía. «No le traeré vergüenza». Los hombros de Alejandro se relajaron muy ligeramente, como si sus palabras le ofrecieran un bálsamo que no se atrevía a aceptar abiertamente. Se volvió una vez más hacia el fuego, su rostro ensombrecido. «Puede descansar aquí esta noche», dijo en voz baja, su tono suavizado pero firme. «No le haré ningún daño. Piense lo que piense de mí. No soy un hombre que fuerza lo que no se le ofrece. Duerma, Leonor. Mañana la sociedad volverá a exigir su sonrisa». Leonor se quedó helada.
su corazón dividido entre el alivio y la confusión. Había entrado en la alcoba esperando crueldad y, en cambio, se había encontrado con una confesión cargada de dolor y sacrificio. El hombre al que había temido como despiadado se había revelado como algo mucho más peligroso para su espíritu. Herido, enigmático y capaz de despertar en ella una compasión que no esperaba sentir. Mientras Alejandro se dirigía a su escritorio, abriendo un libro de contabilidad con movimientos deliberados, Leonor se dejó caer en una silla de terciopelo cerca del fuego. El calor de las llamas le tocó el rostro, pero no hizo nada para calmar la tormenta en su corazón. Lo observó en silencio, una figura envuelta tanto en autoridad como en pena, y se dio cuenta de que la prisión en la que había entrado no estaba construida solo de mármol y acero. Estaba construida de secretos, de cicatrices, de un hombre cuya confesión la había dejado sin aliento, con preguntas que aún no se atrevía a formular. La noche se alargó, llena de palabras no dichas y el leve crepitar del fuego. El miedo de Leonor no había desaparecido, pero había cambiado. Donde antes habitaba el terror, ahora persistía el inquietante tirón de la curiosidad, de la compasión y de un enigma que ataba su destino al de él de maneras que aún no podía comprender. El cielo sobre Guanajuato se había vuelto de un gris pálido a media mañana, cargado con la promesa de una lluvia de otoño. Una quietud silenciosa se aferraba a la casona, rota solo por el suave ritmo de los pasos de los sirvientes y el susurro ocasional a puerta cerrada. Leonor deambulaba por el pasillo exterior de la biblioteca, sus dedos trazando el lambrín de madera tallada, sus pensamientos enredados en el recuerdo de la confesión de Alejandro. Desde esa noche empapada de tormenta, algo frágil había comenzado a formarse entre ellos, aún sin nombre, pero innegablemente presente. Una mirada sostenida un momento más, un silencio que ya no se sentía hostil sino vacilante, y, a veces, casi íntimo. Había comenzado a tener esperanza. Fue esa esperanza la que hizo que lo que vino después fuera aún más devastador. Beatriz de Icaza se había aquietado en los días que siguieron al escándalo en el baile. Pero su silencio no era una rendición. La humillación que había sufrido solo había profundizado su determinación. Ver a Leonor levantarse, inquebrantable, al lado de Alejandro, había encendido algo amargo y ardiente en su pecho. No podía permitir tal victoria, no de la hija de una familia en desgracia, no de la chica que había tomado el lugar que Beatriz una vez imaginó para sí misma. Y así, con una gracia afilada por el rencor, se acercó a uno de los más antiguos rivales de Alejandro, Eduardo Leduc, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos y cuya fortuna se había marchitado a la sombra de la de Alejandro. Su odio compartido dio a luz a un plan tan elegante como cruel. Comenzó con una carta doblada en papelería color crema, sellada con el escudo de la familia de la Torre y colocada discretamente entre la correspondencia matutina de Alejandro. Llegó como por accidente, aunque no había accidentes en tales círculos. Leonor no supo nada de ello cuando Alejandro entró en el estudio esa mañana, con el sobre ya abierto, sus dedos apretados alrededor de la página. Sus ojos no la buscaron al principio. Se paró junto a la ventana, la lluvia dibujando líneas plateadas en el cristal, la carta colgando de su mano como una cuchilla que aún no había usado. Leonor entró en silencio, vestida con un traje de día gris paloma y lila, su expresión suave mientras cruzaba la habitación, sin darse cuenta de la tormenta que esperaba bajo su quietud. «¿Alejandro?», preguntó suavemente. «¿No has venido a desayunar?». Él se giró lentamente. Su rostro era indescifrable, pero sus ojos estaban más fríos de lo que ella los había conocido en semanas. «Dígame», dijo, con la voz tensa. «¿Cuánto tiempo llevaba el plan en marcha?». Leonor parpadeó, la confusión frunciendo su ceño. «¿Qué plan?». Se acercó, la carta sostenida entre dos dedos. «Atraparme. Casarse por fortuna bajo el velo de la ruina. ¿Fue idea suya o su madre lo orquestó todo?». La habitación se inclinó bajo sus pies. «¿Qué está diciendo?». El tono de Alejandro se agudizó, cada palabra cayendo como un cristal sobre piedra. «Recibí una carta, escrita por su padre,
O eso parece. Presumiendo de su éxito. Un claro registro de las intenciones de su familia. De que usted me encantaría, me ganaría y restauraría el apellido de la Torre con mi riqueza. Leonor extendió la mano hacia la carta, pero él la apartó. Sus ojos, muy abiertos de incredulidad, buscaron su rostro. ¿Usted cree esto? Su mandíbula se tensó. No sé qué creer. Confié una vez. Fui traicionado. El golpe aterrizó profundo, mucho más profundo que cualquier susurro de la sociedad o crueldad de Beatriz. No fue la acusación en sí lo que destrozó a Leonor, sino el hecho de que viniera de él, después de todo, después de la verdad que él le había confiado, después del momento de cercanía que había pasado entre ellos. «Nunca le he mentido», dijo, su voz temblando. «Ni una sola vez. Vine aquí a la fuerza, sí, pero nunca lo engañé. No sobre quién soy, no sobre lo que he soportado». Alejandro apartó la vista, el músculo de su mandíbula crispándose. «Y sin embargo, aquí está, escrito tan claro como el día». Ella se acercó a él entonces, su voz elevándose no con ira, sino con desolación. «Usted lleva sus heridas como escudos, Alejandro. Ahora lo entiendo. Pero si no puede ver la diferencia entre la mujer que lo traicionó y la que ha estado a su lado en silencio, entonces quizás nunca verá nada en absoluto». El silencio que siguió fue peor que los gritos. Alejandro no respondió. Simplemente dejó la carta sobre el escritorio y le dio la espalda, como si el peso de su duda ya hubiera emitido su juicio. Leonor se quedó un momento más, esperando una palabra, una mirada, cualquier cosa. Pero no llegó ninguna. Y así, salió de la habitación sin hacer otro ruido, su vestido rozando el umbral como la nota final de un requiem. Esa tarde la casona se sintió más fría. Los sirvientes hablaban en voz baja, sintiendo el cambio en el aire. Leonor se encerró en el salón de música, sus manos apoyadas en las teclas del gran piano, aunque no surgió ninguna melodía. Sus dedos no se movían. Su corazón no hablaba. Lo que había florecido entre ellos no había sido amor, todavía no, pero había sido el comienzo de algo raro, algo ganado en miradas, en verdades compartidas a puerta cerrada. Y ahora estaba fracturado, reducido al silencio por una mentira. Recordó la carta falsificada, la forma en que Alejandro se había negado a mirarla cuando ella suplicaba confianza, y sintió más que nunca la jaula de su matrimonio, ya no dorada, sino fría y afilada. Al anochecer, la lluvia había cesado, dejando solo cielos grises y un jardín empapado en silencio. Leonor caminó sola por el sendero de piedra cerca de los rosales, sus faldas húmedas en el dobladillo, sus pensamientos desenredándose como un hilo. No lloró. No podía. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. En cambio, dejó que el aire frío llenara sus pulmones, el agudo aroma de la tierra húmeda anclándola. En algún lugar distante e invisible, un pájaro cantó. Una nota alta y vacilante que le recordó que el mundo seguía adelante, incluso cuando los corazones no lo hacían. Ya no sabía qué lugar ocupaba en la vida de Alejandro. Ya no sabía si la confianza era un puente que alguna vez podrían reconstruir. Todo lo que sabía era que había dicho la verdad, y no había sido suficiente. Y mientras la casona se alzaba detrás de ella, hermosa y vasta, Leonor se preguntó si alguna vez había sido suya, o si simplemente había deambulado por sus salones como un fantasma, confundida con algo que nunca podría ser. La noche cayó sin ceremonia, y en su oscuridad, Leonor no hizo promesas, ni votos. Solo silencio, solo resistencia. Pero en un mundo de cartas falsificadas y fe destrozada, el amor, si alguna vez llegaba, tendría que nacer no de grandes gestos, sino de la silenciosa y constante batalla de sobrevivir a la traición sin amargarse. Y en eso, Leonor de la Torre de la Vega permanecería inquebrantable, incluso si su corazón llevaba la herida de la desconfianza, incluso si el hombre por el que había comenzado a sentir algo se había apartado. Incluso entonces, el aire de la tarde en Guanajuato se aferraba a la piel como seda, cálido y espeso con el aroma de las rosas de otoño y la madera pulida.
Las lámparas de gas parpadeaban a lo largo del paseo de la presa, arrojando luz dorada sobre las calesas que se alineaban ante la propiedad de los Leduc, escenario de la última gran gala de la temporada. Era una noche destinada a la elegancia, a las propuestas susurradas y a los vestidos resplandecientes, a la risa superpuesta a la ambición. Pero para Leonor de la Vega, era la noche en que su silencio terminaría. Estaba sola ante el espejo en su vestidor, su reflejo temblando muy ligeramente a la luz parpadeante de las velas. Su vestido era diferente a los pasteles que solía usar. Esta noche había elegido el azul medianoche, bordeado de hilo de plata, la tela fluyendo como agua y ceñida a la cintura con una silenciosa autoridad. Su cabello estaba recogido en una elegante corona de trenzas, sujeto con pequeños peines de zafiro que captaban la luz cuando se giraba. Su doncella había dudado al presentar el vestido. «Es muy audaz, señora». «Sí», había respondido Leonor, su voz firme. «Ese es precisamente el punto». Abajo, la calesa esperaba. Alejandro ya se había marchado antes para la gala, citando negocios con el anfitrión. No se le había extendido ninguna invitación, no formalmente. Y sin embargo, su presencia esta noche no era una cuestión de protocolo. Era una necesidad. En su mano enguantada, sostenía la misma carta que casi la había destruido, doblada y planchada, sus bordes gastados por las horas que la había mirado, memorizando cada línea falsificada. Llevaba el nombre y el escudo de su padre, y sin embargo, sabía con una certeza arraigada en lo más profundo de su instinto que no había sido escrita por su mano. La firma entintada en la parte inferior le había sido familiar, fluida, practicada, pero el mensaje que llevaba era veneno. No podía descansar hasta que fuera quemada ante los ojos de aquellos que la habían creído. La propiedad de los Leduc se alzó ante ella, resplandeciente de luz. Cada ventana brillaba, y el sonido de las cuerdas y la risa se derramaba en la noche. El mayordomo, sorprendido por su llegada sin previo aviso, dudó antes de ofrecer una reverencia superficial. «Anúncieme, por favor», dijo Leonor, con la barbilla levantada. «Señora de la Vega, no fui informado». «Ahora está informado». Su tono no dejaba lugar a dudas. El hombre parpadeó, volvió a hacer una reverencia y obedeció. El salón de baile cayó en un suave silencio mientras se anunciaba su nombre. Las cabezas se giraron, los abanicos bajaron, los ojos se abrieron de par en par. Entró en la habitación con una gracia mesurada, la cola de su vestido deslizándose sobre el suelo de mármol como una marea. La luz de gas brilló en sus joyas, pero no fueron los diamantes los que llamaron la atención. Fue su porte. Alejandro se giró lentamente de su conversación con el senador, su expresión indescifrable al principio, luego tensándose al registrar su presencia y lo que significaba. Ella encontró su mirada sin pestañear. No caminó hacia él. Todavía no. Caminó hacia el centro del salón de baile, donde los músicos dudaban, sin saber si continuar. Luego se volvió para enfrentar a la multitud, la élite de Guanajuato, los mismos que habían susurrado detrás de los abanicos, que habían sonreído con dagas en los ojos. «Tengo algo que decir», comenzó, su voz clara e inquebrantable. «Y no me iré de esta sala hasta que cada uno de ustedes lo haya oído». Una ola de incomodidad recorrió a los invitados. Beatriz de Icaza, de pie cerca del buffet, levantó una copa a sus labios con una forzada indiferencia. Leonor desdobló la carta lentamente, dejando que su presencia hablara antes que sus palabras. «Esta carta», dijo, sosteniéndola en alto, «fue plantada entre la correspondencia de mi esposo. Afirma haber sido escrita por mi padre. En ella hay palabras que hablan de intrigas y manipulación. De que fui enviada para atrapar al señor de la Vega por su riqueza y redención social». Jadeos resonaron en el salón de baile. Varios abanicos se abrieron de golpe en un shock sincronizado. Los ojos de Alejandro nunca la abandonaron. «Pero esta carta», continuó Leonor, su voz haciéndose más firme, «es una mentira, una falsificación. Y les diré por qué». Caminó lentamente por el salón de baile, pasando entre los grupos de invitados hasta que se detuvo frente a Eduardo Leduc.
El magnate del acero palideció cuando sus ojos se encontraron con los de ella. «Esta carta lleva el escudo de la torre», dijo. «Pero el papel en sí, este tipo particular de papel, se usa solo en la correspondencia personal encargada por la compañía Leduc. Reconocí la marca de agua». Todas las cabezas se giraron. Eduardo vaciló, su expresión resquebrajándose. Leonor se giró luego hacia Beatriz, cuya sonrisa pintada había comenzado a flaquear bajo el peso de la verdad. «Usted quería arruinarme, señora de Icaza. Pero nunca fui suya para que me rompiera. Falsificó una historia y la plantó con mi esposo para destruir un matrimonio en el que nunca creyó». Beatriz rió, demasiado bruscamente. «¡Qué cuento tan encantador!». Leonor se acercó. «Ha deseado su atención durante años, y cuando lo vio protegerme en la gala, supo que había perdido. Así que retorció lo mismo que nos hacía vulnerables. Su pasado, su dolor». Se giró ahora hacia Alejandro. Su rostro estaba tallado en sombra y silencio. La carta temblaba en sus dedos. «No puedo obligarlo a creerme», dijo, su voz más suave ahora. «Pero puedo pararme ante todo Guanajuato y declarar que nunca le he mentido, ni una sola vez. Si elige creer en esta mentira, que sea su vergüenza, no la mía». Colocó la carta en una bandeja de plata y encendió un cerillo. La llama danzó y luego devoró la página. El humo se enroscó en el aire, serpenteando por la habitación como un fantasma siendo exorcizado. El silencio que siguió fue espeso, casi sagrado. Entonces Alejandro dio un paso adelante, lenta, deliberadamente, sus ojos fijos en los de Leonor, y la multitud pareció desdibujarse a su alrededor. «Usted nunca me mintió», dijo, las palabras bajas cargadas de emoción. «Pero yo me mentí a mí mismo». Un murmullo se alzó entre la multitud, pero él lo silenció con una mirada. Le tomó la mano y por primera vez no dudó en tocarla en público, no como un deber, sino como un hombre que alcanza lo que temía haber perdido ya. «Creí en la mentira porque era más fácil que creer que podría importarme», dijo, su voz áspera. «Dejé que los fantasmas me cegaran a la verdad que estaba frente a mí. Y ahora veo que casi destruyo lo único en mi vida que no está construido de acero y orgullo». A Leonor se le cortó el aliento, las lágrimas subiendo rápidas y calientes detrás de sus ojos. Alejandro se volvió hacia la sala, su voz ganando fuerza. «Mi esposa tiene más coraje que cualquier hombre en este salón. Y no me quedaré de brazos cruzados mientras su nombre se usa para deporte o venganza. Aquellos que pronuncien su nombre a partir de esta noche lo harán con respeto, o no lo harán en absoluto». Por un momento, nadie se movió. Luego el anfitrión hizo una reverencia. Otros lo siguieron. Beatriz de Icaza, con el rostro pálido y rígido, se dio la vuelta sin decir una palabra. Alejandro se volvió hacia Leonor. «Si me lo permite, me gustaría empezar de nuevo. No como un hombre que posee su apellido, sino como uno que ruega ser digno de él». Los labios de Leonor temblaron. Asintió solo una vez, y en ese asentimiento, las cadenas que los habían atado, orgullo, dolor, traición, comenzaron a caer. No se abrazaron, no se besaron, pero el espacio entre ellos desapareció, y por primera vez desde el día en que entró en su casa, Leonor de la Vega ya no caminaba sola. Caminaba a su lado, como su compañera, como su igual. Y mientras salían juntos del salón de baile, su mano descansando firmemente en la de él, la sociedad observaba, no con desdén, sino con asombro. Pues no fue el escándalo lo que triunfó esa noche. Fue la verdad. Fue el coraje. Fue la silenciosa e innegable ruptura de cada cadena que una vez la mantuvo cautiva. Una calma dorada cayó sobre Guanajuato mientras la última gala de la temporada se desvanecía en la memoria. Las hojas a lo largo del paseo de la presa habían comenzado a cambiar, teñidas de ámbar y ocre, como si los propios árboles se hubieran cansado de la extravagancia del verano y se retiraran a algo más tranquilo, más honesto. Las grandes casonas de la ciudad se erigían con una dignidad silenciosa, sus ventanas ya no resplandecientes con recepciones nocturnas,
sino iluminadas por una luz más suave y doméstica. En la casona de la Vega, algo había cambiado. La quietud ya no era fría. El silencio ya no pesaba en el aire. Había una especie de paz que persistía en los pasillos, no ruidosa ni jactanciosa, sino nacida de dos corazones que finalmente habían depuesto sus armas. Habían pasado 4 días desde la gala, y el mundo no había terminado. Por el contrario, se había realineado. Beatriz de Icaza se había retirado de la sociedad bajo el pretexto de un viaje prolongado a París. El nombre de Eduardo Leduc ahora se pronunciaba con cautela, y la reputación antes temida de Alejandro de la Vega había adquirido una nueva forma. Todavía poderosa, todavía respetada, pero ya no intocable. Y Leonor, la joven que una vez fue vendida a un matrimonio por necesidad, ahora caminaba por los salones de la mansión de su esposo con la silenciosa seguridad de una mujer que se había ganado cada paso. Estaba en el salón de música esa mañana, la luz del sol inundando a través de altos ventanales, sus manos deslizándose suavemente sobre las teclas de marfil del piano. No una canción, solo sonido, subiendo y bajando como la respiración. Tenía los ojos entrecerrados, sus pensamientos lejos de las notas. Lo escuchó antes de verlo. Alejandro nunca se anunciaba. Su presencia siempre llenaba la habitación primero. Se detuvo en el umbral, observándola con una suavidad que antes había estado oculta tras el acero y el silencio. «Está tocando de nuevo», dijo. Leonor levantó las manos de las teclas y se giró lentamente. «Solo hoy». «¿Por qué hoy?» «Porque siento que puedo». Una pausa. «¿Puedo sentarme con usted?» Ella asintió. Cruzó la habitación sin prisa, y cuando se sentó a su lado en el banco de terciopelo, sus hombros se rozaron. Fue el más mínimo de los toques, pero despertó algo profundo en su interior. El recuerdo de esa noche, de la luz del fuego y la lluvia, del dolor compartido y la verdad desvelada, aún vivía entre ellos, no como una herida, sino como un puente. Él no dijo nada durante mucho tiempo. Luego habló, no con el tono cortante del hombre de negocios, ni con la voz resignada del viudo, sino con algo nuevo, algo incierto y desprotegido. «He pasado mi vida construyendo cosas que nadie pudiera derribar», dijo. «Construí imperios, muros, un nombre que los hombres temían desafiar. Pero no me dio nada que importara, hasta usted». El corazón de Leonor latía con fuerza. Se giró hacia él, conteniendo la respiración. Los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos, firmes, pero llenos de un anhelo no expresado. «Lo que empezamos no fue justo para usted. No la vi. No realmente. Vi lo que amenazaba con convertirse. Otra traición, otra herida. Y me endurecí antes de darle la oportunidad de demostrar lo contrario». Su voz era suave, apenas un susurro. ¿Y ahora? Su mano buscó la de ella. No mandona, no posesiva, simplemente ofrecida. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de los de ella, cálidos y seguros. «Ahora la veo», dijo. «Y la quiero. No por obligación ni por necesidad, sino porque en algún lugar, en el silencio entre su fuerza y su dignidad, me alcanzó». Ella no respondió con palabras. Simplemente dejó que su mano permaneciera en la de él, su silencio más elocuente que cualquier voto. Esa tarde, unos pocos socios de Alejandro llegaron para una breve reunión en el salón. Leonor no había planeado estar presente. Rara vez lo estaba. Pero mientras los hombres se reunían, con voces bajas y cortantes, ella entró en la habitación con una calma serena y una mirada que no vaciló. Los hombres se levantaron por costumbre. Uno de ellos, un caballero corpulento con patillas grises y un monóculo, se aclaró la garganta torpemente. «Señora de la Vega, no sabíamos...» «Ella está aquí porque es mi esposa», dijo Alejandro, su voz firme pero no aguda. «Y todo lo que se diga en mi presencia puede ser dicho en la suya. A partir de este día, eso nunca estará en duda». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, no jactanciosas, no dramáticas, simplemente finales.
Leonor sintió los ojos sobre ella, pero por una vez no le picaron, no juzgaron. Simplemente miraron y luego se apartaron. Más tarde esa noche, el cielo se tiñó de plata sobre el océano. El viento llegó fresco del agua, trayendo el aroma a sal y a hojas secas al aire. Alejandro había preparado una cena, no en el gran comedor, sino en la terraza junto al mar, un lugar que Leonor solo había visitado sola. La mesa era pequeña, cubierta de lino blanco, adornada con delicados faroles que se mecían con la brisa. La vista daba a los acantilados, donde las olas rompían contra las rocas con el ritmo de algo antiguo e inmutable. Leonor salió a la terraza lentamente, con el chal envuelto sobre los hombros. El viento tiraba suavemente de los bordes de su vestido y su cabello danzaba en sus sienes. Alejandro se levantó cuando ella se acercó, su rostro iluminado por los faroles. Le retiró la silla con esmero y, una vez sentada, le sirvió una copa de vino sin decir una palabra. Comieron con sencillez. Pan, verduras asadas, un pescado tierno con limón y hierbas. Pero cada movimiento, cada silencio, estaba cargado de una emoción no expresada. Cuando terminaron, Leonor se levantó y caminó hasta el borde de la terraza. Abajo, el mar rugía suavemente, y las estrellas habían comenzado a surgir una a una, como pequeños fuegos reavivados. Alejandro se unió a ella. No habló durante varios momentos. Luego dijo en voz baja: «Usted fue vendida a mí». Ella contuvo el aliento. Él se volvió hacia ella. «Así es como comenzó. No nos mintamos sobre ello. Compré la preservación del apellido de su familia. Acepté los términos por conveniencia, por autoprotección. Pero esta noche le devuelvo su libertad». Ella lo miró confundida. Metió la mano en su levita y sacó un documento doblado y sellado. Se lo entregó. «Esto anula la cláusula vinculante de nuestro contrato de matrimonio, la que aseguraba las deudas de su familia a través de esta unión. Se pagará de todos modos. Ya no está atada a mí por obligación, Leonor». Le temblaron las manos al sostener el pergamino. «¿Desea liberarme?» «Deseo darle una opción», dijo él. «De amarme por su propia voluntad o de marcharse si lo que nos hemos convertido no es suficiente». Ella lo miró fijamente, el mar rompiendo detrás de ellos, su corazón abriéndose de par en par con demasiadas emociones para nombrar. Y entonces hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Rompió el documento por la mitad. «No», susurró. «No fui suya por elección. Pero ahora permanezco porque lo deseo. Porque en algún lugar, entre su silencio y mi orgullo, encontré algo que nunca esperé querer. Su corazón». Alejandro dio un paso adelante, sus manos acunando su rostro, pero no atrayéndola hacia él, simplemente sosteniéndola como si fuera algo frágil y precioso. «Todavía estoy aprendiendo a darlo», dijo. Ella sonrió entre lágrimas. «Entonces aprendamos juntos». Y allí, en la terraza sobre el mar, Leonor se irguió, no como una joven vendida en trueque para la supervivencia de su familia, sino como una mujer elegida, querida y completa. Las olas cantaban debajo de ellos, rompiendo en triunfo. Las estrellas ardían arriba. Y en ese momento, el pasado ya no los retenía. Solo el futuro lo hacía. Juntos. Guanajuato, verano de 1893. El mar todavía rugía contra los acantilados detrás de la casona de la Vega, pero su voz se había suavizado con los años, como si el propio tiempo hubiera calmado su fiereza. Las grandes olas ya no sonaban como advertencias o gritos de guerra. Susurraban ahora como recuerdos llevados en la sal y la espuma. La casa se mantenía prácticamente igual, su fachada de mármol intacta por la edad, sus jardines cuidadosamente atendidos. Pero dentro de sus muros, todo había cambiado. Un niño corría descalzo por el jardín de rosas, su risa resonando en los setos. Sus rizos rebotaban con cada paso, y en sus manos apretaba un barco de madera tallado en cedro y pulido con esmero. Detrás de él, una niña, de no más de 6 años, lo perseguía con una cinta ondeando en la mano, su sombrero olvidado en algún lugar sobre la hierba.
Sus voces llegaron a la terraza donde Leonor estaba sentada bajo el toldo a rayas, su bordado olvidado en su regazo. Los observaba con una sonrisa que pertenecía solo a las mujeres que una vez conocieron el silencio y ahora atesoraban cada sonido. Su cabello oscuro, ahora veteado de hilos de plata, estaba recogido en un simple moño. Los años la habían tocado con suavidad. Su mirada seguía siendo aguda, su porte inquebrantable, pero había una suavidad alrededor de su boca que no existía antes. Alejandro salió del estudio con pasos más lentos que una década antes, pero con el mismo poder silencioso. Sus sienes estaban grises ahora, su rostro más curtido, pero sus ojos nunca habían sido más cálidos. Caminó a su lado y le puso una mano en el hombro. Ella la cubrió con la suya. No se necesitaron palabras. En la quietud entre ellos estaba todo. Las pruebas que habían sobrevivido, la confianza que habían reconstruido y el amor que había perdurado, no en estallidos de pasión, sino en 1000 pequeñas elecciones hechas a lo largo de los años. Tuvieron 2 hijos. Un varón, Jaime Alejandro de la Vega, nombrado tanto por la fuerza como por el legado. Y una hija, Leonor Rosa, nombrada en honor a nadie porque había llegado al mundo abriéndose su propio camino. Sus hijos nunca conocerían el peso del escándalo, ni la fría mirada de una sociedad calculadora. Leonor se había encargado de eso. El apellido de la Torre había sido discretamente restaurado en la capital, aunque Leonor rara vez hablaba de ello. Sus padres habían fallecido con una dignidad silenciosa algunos años antes, redimidos en parte por la generosidad de su hija y la reputación que se había ganado, no por la riqueza, sino por el carácter. Beatriz de Icaza nunca regresó a Guanajuato después de su autoexilio en Europa. Había intentado reclamar su lugar en la sociedad, pero algo en ella se había endurecido sin remedio. Los susurros sobre su amargura la siguieron, y finalmente su nombre se desvaneció de las invitaciones y los salones de baile por igual. Su belleza, antes su arma, se había convertido en una máscara demasiado pesada para llevar. Había apostado todo al poder y había perdido. El imperio de Eduardo Leduc se desmoronó en 5 años. El escándalo que rodeó la carta falsificada había sacudido la confianza de los inversores, y Alejandro, sin necesidad de mover un solo dedo, había visto caer las posesiones del hombre como fichas de dominó. Cuando Leduc murió de un ataque al corazón en su despacho de la capital, pocos lo lloraron. Aún menos lo recordaron. En cuanto a la sociedad, cambió lentamente, pero lo hizo. La obsesión de Guanajuato con el pedigrí comenzó a dar paso a la admiración por la dignidad silenciosa, por los matrimonios construidos sobre el respeto mutuo en lugar de las transacciones. Leonor nunca fue ruidosa, nunca fue política, pero su presencia en cada junta de caridad y recaudación de fondos para escuelas, su disposición a recibir a los recién llegados con gracia en lugar de sospecha, dejó un legado más duradero que cualquier escudo familiar. Una tarde, en la misma terraza donde una vez estuvieron al borde de la decisión, Leonor y Alejandro se sentaron uno al lado del otro mientras el sol se deslizaba en el océano. Sus hijos habían sido arropados por su institutriz, y la casa estaba envuelta en una calma más profunda que el silencio. 10 años, murmuró Leonor. Alejandro le tomó la mano. Recuerdo cada uno de ellos. Ella lo miró, sus ojos aún conservando ese mismo azul tormentoso. ¿Te arrepientes de cómo empezamos? Él se giró hacia ella, su voz tranquila y segura. No, porque me dio la oportunidad de convertirme en el hombre que nunca pensé que podría ser. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y yo, su voz se quebró de emoción. Me convertí en más de lo que nunca se me permitió ser. Las olas rompían abajo, constantes como la respiración. Sobre ellos, las estrellas parpadearon una a una. Y allí, en el crepúsculo que se profundizaba, rodeados por el aroma de las rosas y los ecos de la risa, Leonor de la Vega se sentó con el hombre que una vez fue su captor por circunstancia y se había convertido en su compañero por elección. El trato que una vez los ató se había roto hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era amor, más fuerte que el escándalo, más profundo que el orgullo.
atemporal y enteramente suyo. A veces el amor no nace en jardines iluminados por velas o en sonetos susurrados. Se forja en el silencio, en el malentendido y en el coraje de elegirse mutuamente una y otra vez. La historia de Leonor y Alejandro nos recuerda que ningún comienzo, por doloroso que sea, define el final. Que la redención es real. Que los corazones, antes protegidos por el orgullo o heridos por la traición, pueden sanar cuando nos atrevemos a escuchar, a confiar y a amar sin condiciones. Su viaje desde un matrimonio por necesidad hasta una unión de almas es un testimonio de la fuerza silenciosa de una mujer que se negó a ser olvidada y de un hombre que eligió crecer en lugar de permanecer roto. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades o con alguien que la necesite. Nunca se sabe a quién podría conmover la fuerza de Leonor o la posibilidad de convertir el deber en amor. Y si llegaste hasta aquí, escribe la letra B en los comentarios para saber que estuviste con ellos hasta la última ola. No olvides explorar las otras historias de amor históricas que te esperan en las tarjetas. Cada una, como esta, es un viaje que vale la pena hacer. Gracias por escuchar.